Hola muchachos, para esta práctica 12 vamos a ver el calor latente del agua. Vamos bajando por acá y encontramos que el experimento se divide en tres partes. Entonces la parte uno dice que vamos a determinar el calor latente de fusión del agua. Básicamente lo van a hacer con hielo que está a una temperatura de menos 15.7 grados. Obviamente pues debemos elevar a esa temperatura para que el hielo se derrita. Y luego pues ya en esa transición de fase tenemos que darle energía para que pues el hielo como tal se derrita, ¿cierto? O sea, tenemos que llevarlo hasta a 0 grados centígrados y después esperar un tiempo mientras se le otorga energía, o sea calor, y esperar a que pues eso se derrita completamente. Dice que pues, el video se utilizará para determinar los siguientes datos: la masa del recipiente de, esto es icopor, o sea, este iforme es icopor, la masa del agua ligeramente caliente, la masa del hielo, la temperatura inicial del sistema agua recipiente, la temperatura final. Entonces ya nos está diciendo qué cosas debemos extraer del primer video. Dice que en la parte 2 se determinará el tipo de sustancia a partir de la temperatura de fusión. Bueno, no importa. Leemos después esto. Vamos a hacer la parte uno y después vemos en qué consisten las otras partes. Entonces, la parte uno, como vimos, pues vamos primero a tener en cuenta que aquí tenemos un vaso de icopor. Vamos a tener que medir primero el peso, bueno, la masa del vaso de icopor. Entonces, yo la verdad no alcanzo a ver. Entonces, ¿qué tal si más bien acerco, hago zoom para ver cuánto es? Y pues ver dónde está el decimal. Parece que el decimal está por aquí, o sea que es 2.9 gramos lo que estoy midiendo. Ese es el peso, o bueno, la masa del vaso este de icopor. Así que vamos a registrarlo por acá. Entonces voy bajando y dice, eh, pues aquí hay unos videos que yo desplegué. Ya, eh, listo. Aquí puedo ya ir guardando. Entonces me dice masa del recipiente. Voy a poner 2,9 gramos. Fíjense que se registra en gramos, ¿listo? Me dice ahora masa de recipiente más agua. Vamos a ver cuánto es eso. Listo, ahí añadieron agua. Dice que pasó a ser 103.4 gramos. Está aquí. Entonces, 103.4. Vamos a ver ahora la temperatura inicial. Todavía no han metido nada. Ahorita metieron el termómetro. Toca esperar, ¿cierto? Hasta que alcance el equilibrio térmico. Y aquí al parecer lo ha alcanzado. Entonces es 26 grados centígrados. Si no me equivoco. 26.1. Bueno, esto todavía sigue variando. Listo. 26.1 vamos a tomar. Entonces temperatura inicial. Esta es la temperatura inicial del recipiente más agua. 26.1. Ahora me dice masa de recipiente más agua. Mm, Vamos a ver. Masa de recipiente más... Ah, no. Creo que era masa de recipiente más agua más hielo, creo que es. Vamos a ver. Sí, más hielo. Entonces, fíjense que le están añadiendo hielo con una cuchara. Entonces vamos a ver eh, si alcanza la temperatura de equilibrio. Listo, parece que ahí alcanzó como una temperatura como de 14. Sí, listo, es 14 grados centígrados. Eh, 14, 14 grados centígrados. Esta todavía no la hemos registrado. Creo oh, que fue muy rápido. Ajá. Listo, entonces ahí esto sería 116.1. Entonces 116.1. Ok, ya tengo todos los datos. Entonces,
Leamos lo que nos dice por aquí. Nos da pues, nos dice todo lo que debemos compilar, pero pues por acá hay unas instrucciones. Recuerde que la temperatura inicial del hielo es menos 15,7 grados centígrados. Este dato será necesario para sus cálculos. Use la primera fila para anotar los datos del primer video. Entonces resulta que aquí hay dos videos. Entonces voy por acá. Fíjense que aquí dice video uno parte uno y video 2 parte uno. En la primera fila solamente registré los datos que obtuve del primer video. En el segundo, pues ustedes van a hacer lo mismo. Tienen que hacer lo mismo básicamente. Entonces, van por acá. Vamos a darle play para ver si es lo mismo. 2,8 gramos. Añade el agua, 103,6 gramos. Miden la temperatura. La temperatura ahí alcanza a ser como de 25,8, 25,7, algo así. Añaden por acá, la masa es de, creo que alcancé a ver por ahí 119,9, sería la masa del recipiente más agua más hielo. Ahora van a poner el termómetro y van a ver cuál es la temperatura final. Listo. Entonces tiene que ser lo mismo para este video. Ok, entonces vamos a ver en qué consiste o qué debo hacer con estos datos. Ahora dice que use lo registrado en la tabla anterior para determinar los datos necesarios para realizar los cálculos. Entonces, cuando yo bajo, encuentro que me pone aquí masa de recipiente, es decir, tengo que poner lo mismo que tenía acá arriba. Voy a ver si borro más bien estas que me estorban. Ni siquiera las necesito, así que está permitido borrarlas. Listo. Solamente necesitaré esta donde ustedes llenarán esos datos. Listo. Entonces por acá. Esta es masa de recipiente, la cual es 2,9. Masa del agua. Toca ver cuánto es, ¿cierto? Entonces sería, hacen la resta. Yo lo estoy haciendo con una calculadora por acá. 103,4 menos 2,9. Eso me da 200, perdón, 100 gramos. 100,5 gramos, perdón. Temperatura inicial del agua. Vamos a ver qué más me dice. Del agua más recipiente. Entonces, ¿qué es esta, cierto? Temperatura inicial de agua más recipiente. 26,1. Ok, digamos esto más chiquito. Temperatura final. eh, pues me tendría que poner esta, ¿cierto? 14. Listo. Masa de hielo. Tengo que sacarla de aquí. Esta recuerden que era masa de recipiente más agua más hielo. O sea, sería 116,1 menos la masa del recipiente más agua, 103,4, que sería 12,7. Listo. Esta cosa me dice que es el cambio de temperatura, ¿cierto? Bueno, es el cambio de temperatura del sistema agua recipiente y debe ser calculado y registrado en la columna de destino para ella. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Pues la temperatura final es 14, entonces vamos a darle esta. Temperatura final menos temperatura inicial de agua más recipiente. Y listo. Entonces me está dando que esto es menos 12,1. ¿Tiene sentido? Sí, pues porque la temperatura final es menor que esta temperatura, ¿cierto? Entonces a algo pequeño le resto algo más grande, pues me tiene que dar signo negativo. Entonces está bien. Bien, ya hemos hecho esto, así que pasamos a la parte donde me dice que sume los calores o la suma de los calores me tiene que dar igual a cero.
Entonces, ustedes tienen que, gracias a esta ecuación, yo soy capaz de encontrar cuál es el calor latente. Porque resulta que este Q sub H es el calor, digamos que se le tiene que entregar al hielo para alcanzar la temperatura final. Este es el calor del agua, es decir, el calor como tal o el flujo de calor del agua, es decir, que el agua le está entregando ya sea al hielo o al recipiente. Y bueno, y acá pues el recipiente que sería también el cambio de temperatura que este experimenta. Listo, entonces cuando me voy por acá, veo como que QH se puede dividir en tres facetas. Una es QF, que es el calor de fusión. O sea, resulta que yo tengo que elevar la temperatura, digamos, de QH. Entonces aquí está M, bueno, el calor de fusión, el calor que necesito para derretir el hielo. Este QT1 es el calor que yo necesito para incrementar la temperatura desde -15 a 0 grados. Y este otro calor es la temperatura que yo necesito para elevar la temperatura de 0 a la temperatura final. Entonces son tres facetas en las cuales yo puedo dividir el proceso. Resulta que cuando estoy por acá, QF, pues claro, como esto, QH hace parte de todo esto, yo puedo insertar esta ecuación por acá en términos de estos tres pedacitos y después despejar QF. Eso es lo que al final se hace por acá abajo cuando muestran LF dividido entre Q total sobre MF. Entonces, siguiendo todos estos pasos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular QT1. Para eso necesitamos la masa del hielo y multiplicar eso por el calor específico del hielo. Los calores específicos están acá. Así que la masa del hielo ya sabemos cuál es, la rescatamos de acá. Entonces aquí dice masa hielo que es 12.7. Eso lo multiplicamos por el calor específico del hielo que es 0.5 y usamos esta ecuación. Fíjense que aquí está 0 menos TIH, pero aquí nos está diciendo que es TIH, es -15. Pues, ¿por qué? Pues porque resulta que esta es la temperatura final menos la temperatura inicial y la temperatura final es la del hielo porque esta es la faceta 1, la faceta donde yo tengo que elevarle su temperatura para derretir, para llegar al punto de fusión, o sea, hasta antes de que se empiece a derretir. Y justo ese es el punto donde se empieza a derretir es 0 grados centígrados. Recuerden aquí que entonces hay un menos, multiplicado con un menos da más, o sea que esta cantidad es positiva. O sea que es energía que yo le estoy aportando al hielo. Obviamente yo tengo que extraer energía de alguna parte. Esa energía se la estoy extrayendo al agua. O sea que para el agua el calor debería ser negativo. ¿Qué otra cosa debería ser positiva? Este Q sub T, porque, bueno, primero veamos qué es QT1. Cuando yo hago toda esta multiplicación, o sea, M y todo lo que acabo de decir, me tiene que dar esto. Para QT2, que sería la faceta de elevarse desde 0 grados centígrados y llegar a la temperatura final ya la tenemos, es esta, 14 grados centígrados. ¿Sí? Recuerden aquí dice temperatura final. Entonces lo que debo hacer es, aquí va pues, a haber un número 14, voy a tener la masa del hielo porque solamente tengo la masa del hielo porque es la masa que ya está derretida y lo que a mí me interesa ver que pues, es la masa que se está elevando hasta cierta temperatura. Y este C sub A, pues ya usamos el C sub A del agua. Pues ¿por qué lo usamos? Porque ya el hielo se ha derretido, o sea que ya es agua. Entonces ya podemos usar este calor específico del agua. Y pues eso lo sustituyo y me queda este resultado. Por este otro lado, lo mismo, pero bueno, este sería el calor del agua, o sea, uso ya la masa del agua eh, que, que está por acá, la hemos estimado, 100.5, y hago lo mismo y así voy calculando los calores. Fíjense que esto ya da negativo porque la temperatura final menos temperatura IRA, o sea, la temperatura inicial del recipiente y todo el cuento, eso es lo que habíamos calculado por acá. Entonces, fíjense que esto es negativo
indicio o señal de que le estoy extrayendo este calor al agua. Sí, o sea, del agua le estoy sacando calor. Y ese calor lo estoy usando para elevar la temperatura del hielo, para derretirlo y volver a elevar la temperatura del hielo. Entonces vamos a ver así como un esquema físico como tal de lo que está ocurriendo. Entonces aquí extraje las formulitas, pero voy a irme por acá. Entonces, claro, yo tengo aquí mi recipiente lleno de agua y le añadí un cubito de hielo, voy a ponerlo aquí como en rojo, aunque no es lo ideal, pero bueno. Y ese cubito de rojo, pues después de un tiempo se derritió. Después de un tiempo se derritió y pasó a ser parte de, sí, el mismo sistema de recipiente y agua. Y ya no hay nada. O sea, ya esto está, ya es agua, simplemente. Yo para llegar de este a este lado, pues lo que tuve que hacer fue aportarle energía desde el agua a este, ¿cierto? Porque resulta que el agua está más caliente. La primera faceta es pues la faceta de pasar de hielo a agua. Pero para eso yo tengo que elevar la temperatura porque el hielo está a menos, la temperatura inicial es, de hielo es menos 15 grados centígrados. Luego yo tengo que elevar la temperatura a una temperatura final de 0 grados centígrados. Y después pasar a una temperatura, de esta temperatura final, pasar a una temperatura final de, qué sé yo, la temperatura de equilibrio que para nosotros resultó ser 14 grados centígrados. Entonces, todo esto yo necesito un aporte de energía. Entonces, aquí hay un aporte de energía del agua que lo circundante a esto. Pero después, claro, yo puedo ver como que esto es un manchón ahí de agua que se derritió, la verdad bastante desparramada, pero que está a diferente temperatura del agua circundante. Y el agua circundante le sigue aportando energía a esto. Y eso es lo que nos permite, en primer lugar, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Me salté un proceso, el proceso en el cual esto tiene que derretirse. De aquí, para pasar a agua, tiene que derretirse. Entonces esto sería temperatura final, sigue siendo 0 grados centígrados, pero en esta transición, que es esta parte sería la temperatura de sólido, y esta parte sería la parte de líquido, yo también necesito aportarle energía, y esa energía pues es el calor latente, ¿listo? Y de aquí ya finalmente sí paso por acá. Entonces, discúlpenme, esta flecha no va, va así. Entonces, tener en cuenta que todo eso es lo que está pasando. Y todos esos calores son los que debo tener en cuenta. Y uno de esos calores es el calor latente que por acá acabé de pintar. Listo. Entonces, voy por acá. Yo ya calculé todo esto. Así que una vez calculado todo esto, pues ya veo que estos tiene signo negativo y el calor total tiene signo negativo. Y por acá ya puedo calcular el calor latente. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues me voy a esta tabla. Fíjense que me pide que ponga menos calor latente, o bueno, perdón, menos Q total. O sea que debo multiplicar por un signo menos este calor que está por acá. Y después también poner la masa del hielo, que pues, ya saben cuánto es. Y después hacer el cociente. O sea, esto dividido entre esto. Esta parte, conjunto con el signo menos, es positivo, por eso lo puse así, y me da este resultado. No tienen que darles negativo. Este calor latente nunca va a ser negativo. Deben tener en cuenta eso. Si no, pues hay algo mal. Y como ustedes van a hacer otro procedimiento, o sea, recuerden que yo hice la fila 1, ustedes tienen que hacer la fila 2, pues acá les va a dar otro numerito, acá les va a dar otro numerito y por lo tanto aquí otro numerito. Y después van a promediarlos y solo van a llenar esta casilla. ¿Cómo los promedian? Pues los suman ambos y los dividen entre 2. Y este va a ser el resultado. Después está la parte 2. Le sugeriría entonces para esta segunda parte, que consiste en lo siguiente, me voy a dar la descripción de acá arriba. Me dice que se determinará el tipo de sustancia a partir de su temperatura de fusión. Para ello se tendrá 5 videos con distintas muestras.
Bueno, aquí dice más cosas, etcétera. Debe seleccionar un solo video y sacar datos necesarios para realizar un gráfico de temperatura versus tiempo. Resulta que aquí cuando estábamos haciendo la práctica, no nos fijamos en lo siguiente. Resulta que este video, por lo menos en la parte 2, está acelerado hasta cierto tiempo. O sea que aquí cronometrar este no vale la pena. Lo que vale la pena cronometrar va a ser, pues sería esta parte donde dice que está acelerado por 15. Pero en el siguiente video, que corresponde a la parte 3, que la verdad tienen que hacer lo mismo, no me dice por qué factor debo multiplicar la, ¿cómo se llama? Digamos, el tiempo. Así que, a ver, lo que a mí me interesa como tal es determinar el calor latente. Eso es lo único que me interesa. Entonces, vamos a ir por acá y vamos a ver qué otra opción tenemos, porque pues, la verdad no puedo hacer gran cosa. Entonces, pues la lección principal que vamos a extraer de esto, porque la verdad no vamos a hacer las gráficas, solo vamos a hacer algo muy bobo que ya se van a dar cuenta que es. Pues la lección principal de esto es que cuando las cosas están cambiando de estado, o sea, cuando están pasando ya sea de líquido, bueno, primero de sólido a líquido y de aquí, qué sé yo, a vapor o a un estado gaseoso, voy a ponerle, pues no hay cambios de temperatura aquí. En esta transición no hay cambio. Y aquí tampoco hay cambio. Siempre va a haber en esta transición. O sea, yo necesito elevar la temperatura para, mientras estoy en fase líquida, para llevarla a un punto en el cual esto, pues lo voy a llamar aquí el punto, si esto fuese temperatura, voy a poner que esta recta es temperatura. Por aquí estaría algo que se llama el punto de ebullición. Y por acá, en esta faceta, o sea, cuando yo me cambio, qué sé yo, cuando estoy por acá, estoy en algo que se llama el punto de fusión. Y químicamente yo puedo, la verdad no es muy preciso, o sea, intentar identificar sustancias a partir de su punto de fusión y de punto de ebullición. Hay otras técnicas, pero esta es una que pues da una precisión, digamos, buena. Sí, no es la mejor, pero por lo menos uno puede descartar un montón de sustancias y más si las conoce. Entonces, a partir de esto, pues nuestro objetivo es determinar puntos de fusión y con eso identificar sustancias de una lista que nos dan. Entonces, lo que yo les voy a proponer es lo siguiente. Dado a ese error que tenemos en esta guía, eh, vamos a ir por acá y fíjense que cuando yo acelere esto, voy pasando el tiempo, etcétera. Y aquí está por 15, voy a ponerlo a partir de aquí. De hecho, voy a ponerlo un poquito antes. Fíjense que aquí va subiendo la temperatura y después ya no. O sea, como que se estabiliza por un tiempo. La sustancia está metida esto es agua, dice que aproximadamente 56 grados centígrados y la sustancia realmente está como en el tubito de acá adentro, como en el, mm, qué sé yo, como el que parece como aguja o como un aplicador. Esta vaina es el que tiene la sustancia que yo necesito determinarle su punto. En este caso, esto es un punto de fusión. Entonces, yo les propongo que solamente usen esta temperatura, la temperatura donde esto permanezca estable. Les adelanto, pues claro, el objetivo también sería ver cuál es la gráfica, pero lástima que ese dato nos haga falta. Resulta que cuando hay transiciones de fase, la gráfica de temperatura versus tiempo tiene un comportamiento parecido a este. Entonces es lineal por acá, se estabiliza un poco y después es diferente. Entonces esta pendiente y esta pendiente
¿De qué dependen? Van a depender de algo que se llama el calor específico, ¿cierto? Uy, y acá también. El calor específico es diferente para las diferentes, digamos, los diferentes estados, porque por ejemplo por acá yo puedo estar elevando la temperatura, qué sé yo, por aquí es hielo, por aquí es agua y por aquí, qué sé yo, es vapor de agua. Perdón, aquí yo estoy representando otra cosa. Estoy representando la transición, perdón, esto es la transición de fase. O sea, estoy por acá en hielo y por acá esto es agua, por acá. Y por aquí como que conviven ambos, ¿no? Ambos estados. Mientras. Es tanto hielo como agua. Es decir, aquí está derritiéndose. Pero fíjense que el cambio de temperatura casi que no. Casi que en el delta de T es cero. ¿Sí? O sea, está a una temperatura constante. Que hay una temperatura de fusión. Entonces yo solamente identificando dónde la temperatura no varía, yo identifico el punto de fusión. Así que por eso no es necesario ponerse a hacer todas las gráficas que me están pidiendo hacer. Pero pues sí hay que tener en cuenta que más o menos este es el comportamiento de la gráfica que uno esperaría. Entonces voy por acá y yo lo único que les propongo es que identifiquen ese punto y eh, lo pongan por acá en el análisis cualitativo, es decir, estas tablas que están por aquí quedarían vacías. Yo la estaba haciendo, pero me pareció, pues noté ese error y la verdad me detuve. O sea que esta tabla quedaría vacía, esta parte quedaría vacía. Eh, si me van a decir en base a lo que les expliqué qué puede observar en el gráfico, que va a ser una cosa pues como les mostré. Bueno, una cosa como las que les mostré anteriormente. Y por acá voy a identificar la sustancia cuando el punto, de acuerdo al punto de fusión. Fíjese que aquí hay rangos, ¿no? O sea, por ejemplo, que en el caso que yo escogí, voy por acá y voy a identificar qué sustancia es esta. Esta es, bueno, es por acá arriba. Esto es casi como 20, 29.7. Vamos a ver en qué rango de temperaturas cae. Entonces por acá eh, dice que puede ser galio. Dice que puede ser galio. ¿Quién quita? Porque no hay otro que haga match con eso. No, entonces, pues yo puedo concluir ahí que eso es galio. Listo. Puedo pasar entonces a la segunda parte en donde cometimos el mismo, perdón, ya pasaríamos a la tercera parte, video parte 3 en donde cometimos el mismo error, pero esta vez los líquidos pasan a estado gaseoso. Entonces ustedes harían lo mismo. ¿Dónde está el bendito, ¿cómo se llama? El bendito líquido que va a pasar a gas metido aquí, en este tubito. Y lo que lo rodea es agua. Listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Solamente identificar esas temperaturas. No van, esta tabla también quedaría vacía. Esta gráfica también quedaría vacía. Y listo. Entonces por acá ya harían el análisis cualitativo. No es más. Y yo pues ya doy pautas ahí para que hagan ese análisis. Que estén muy bien. Hasta la otra semana que ya sería la última clase, la 13.